buenas noches, estimados hermanos, bendiciones, bienvenidos. Hebreos 10 del verso 26 al 39, tercera parte, manteniéndonos firmes en un sacrificio perfecto. Antes de empezar el desarrollo vamos a leerlo, este capítulo, una vez más, completo, y escuchemos a aquellos que tengan la Biblia seguir con los ojos el audio de este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo tan precioso donde leemos la palabra de Dios. Les invito a que busquen en el Nuevo Testamento la carta a los Hebreos. Estamos leyendo la carta a los Hebreos y hoy nos toca leer el capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Repito la cita bíblica, mientras tanto usted busca en el Nuevo Testamento de la Biblia el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hemos leído y escuchado todo el capítulo 10, donde vamos a tratar los últimos versículos desde el 26 al 39, en la tercera parte, manteniéndonos firmes en un sacrificio perfecto en Hebreos. Voy a pedir a nuestro hermano, si se puede, Pastor Gustavo, si puede orar para ingresar a lo que es al estudio. Muy bien, amados hermanos, oremos al Señor. Padre amado, gracias por tu amor y misericordia, por este tiempo precioso de comunión, los hermanos reunidos en tu santo nombre, y por el privilegio que tenemos de aprender más de tu bendita palabra, en especial por esta preciosa epístola de los Hebreos, Señor. Por los méritos de Cristo, que tu Santo Espíritu, Señor, nos fortalezca, nos dé sabiduría y podamos poner en práctica todo lo que aprendamos en este día. Por los méritos de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Una vez más, bienvenidos, bendiciones en Cristo. Estamos viendo Hebreos 10, capítulo 10, desde el 26 al 39, y vamos a leer hasta el 29, del 26 al 29. Dice, una vez más, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Quien rechaza el sacrificio de Cristo está rechazando no solo el perdón de pecados, sino su limpieza por siempre y única vez, la salvación. El que lo rechaza nunca lo conoció, ni menos el camino, la verdad y la vida. Si rechazamos a Cristo como nuestro sacrificio, ya está condenado, el juicio ya está en esa persona y nunca estuvo elegido por nuestro Señor. Cuando salimos a evangelizar, los pocos que aceptan el tratado o folleto, pero la gran mayoría rechazan en su corazón, están deshonrando el gran amor del sacrificio de nuestro Señor Salvador. Pero nuestra tarea es entregar las buenas nuevas, y es Cristo quien trata con ella, y oramos de antemano para que germine para una esperanza viva en Él. Sigamos en los textos 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza,
yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano de Dios vivo. ¿Acaso no conocemos evidencias bíblicas que muchos se quedan con que son simples historias? Pero esto que vamos a recordar son hechos evidenciales y vivientes de nuestros hermanos y antepasados. No nos olvidemos cuando Egipto maltrató, mató y esclavizó por más de 430 años por medio de varios faraones y por medio, valga la redundancia, del patriarca Moisés lo liberó, y por varias plagas, sumada a la 10ª plaga que murieron todos los primogénitos, derribando así al dios Urus. Veamos otros ejemplos cuando los cautivos de Jerusalén fueron llevados hacia Babilonia, donde todos fueron esclavizados, donde desde Jeremías, Ezequiel e inclusive Daniel, luego de los 70 años, serían librados, y Dios, el Padre, heriría con espada a todos los que llevaron cautivo a sus primogénitos una y otra vez. De acuerdo con el libro de Hebreos, habla con una dureza que así nos tiene paralelo en el Nuevo Testamento. Pocos escritores tienen un sentimiento comparativo del absurdo, del horror del pecado. En este pasaje, sus pensamientos vuelven a la instrucción inexorable de Deuteronomio 17, 2 al 7, nos dice Berkeley. Allí se establece que si se demuestra que una persona ha ido tras dioses extraños y les ha dado culto, sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o sea mujer, y los apedrearás, y así morirá. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerán primero sobre él para matarlo, y después la mano de el pueblo. Así quitarás al mal de en medio de ti. El autor de Hebreos tiene tal horror al pecado por 2 razones, dice Berkeley. La primera es porque vivía en un tiempo cuando la iglesia había sufrido persecución y pronto volvería a sufrir otra vez. Su mayor peligro era el mal vivir y la apostasía de sus miembros. Una iglesia en tales circunstancias no se podría permitir tener miembros que no dejaran de buen lugar la fe en Cristo. Sus miembros tenían que ser fieles. Eso sigue siendo verdad. Para la mayor parte de la vida predicando el aire libre a gente hostil o indiferente a la iglesia. De sus preguntas discutieron y gritaron. Dijo que había aprendido que la mayor pega que encuentra en la iglesia son la vida insatisfecha de los que se convierten en cristianos, decía Dick Shepherd. Eso es lo que mina los mismos cimientos de la iglesia. La segunda razón, dice Berkeley, es que estaba seguro de que el pecado se había vuelto doblemente peligroso por el nuevo conocimiento de Dios y de su voluntad que nos ha traído a Jesucristo. Uno de los antiguos maestros de la iglesia escribe un espacio de catecismo que termina preguntando qué pasará si la humanidad no presta atención a la ofensiva de Jesucristo en su gran mayoría de su presentación, y contesta que se trae la condenación y mucho más por haber leído de sus libros. Cuanto más y mayor el conocimiento, mayor es el pecado. El autor de Hebreos, el escritor, estaba convencido de que si bajo la vieja ley la apostasía era tan terrible, se había vuelto doblemente terrible ahora que Cristo había venido, nos dice Berkeley. Nos da 3 definiciones del pecado. Primero, el pecado es pisotear a Cristo. No es meramente cometer un acto de rebeldía contra la ley. Sin herir el amor, una persona puede soportar casi cualquier ataque a su cuerpo. Lo que le puede es que le hiere al corazón.
Se dice que en los días del terror de Hitler había un hombre en Alemania, altraban, juzgaban, torturaban y metían en un campo de concentración. Todo lo arrastraba valerosamente y salió erguido y entero, pero entonces descubrió por accidente que le había delatado que había sido su propio hijo. Aquellos le decían, y acabó con su vida. Pudo soportar el ataque de sus enemigos, pero la traición de un ser amado le mató. Cuando asesinaron a César, dio la cara a sus asesinos con valor despectante, pero cuando vio entre ellos a su amigo Bruto, listo para herirlo, dijo: «Tú también, hijo mío». Se cubrió el rostro con la túnica y murió. Una vez que ha venido a Cristo, el horror del pecado no está en quebrantar la ley, sino en pisotear el amor de Cristo. Así nos dice Beckley. Segundo punto, el pecado es negarse a ver lo sagrado de las cosas sagradas. El sacrilegio es las cosas más horribles. Lo que dice realmente el autor de Hebreos, el escritor: mirad lo que habéis hecho, mirad la sangre derramada y el cuerpo destrozado de Cristo, mirad lo que costó restaurar vuestra relación con Dios. Podéis tratarlo como algo de noticia o de tanta importancia. ¿No veis lo sagrado que es todo esto? El pecado es negarse a ver lo sagrado de aquel sacrificio en la cruz. Tercero, el pecado es un insulto al Espíritu Santo que nos habla desde dentro de nosotros mismos para decirnos lo que está bien y lo que está mal, tratando de hacernos parar cual cuestión en el camino del pecado y de animarnos a proseguir cuando corremos peligros de pararnos o despistarnos o dejarnos llevar a la deriva, nos dice Beckley en su comentario. No prestar atención a esas voces es insultar al Espíritu Santo y entristecer el corazón de Dios. En todo este pasaje hay algo que resalta, dice Beckley: el pecado no es desobediencia a una ley impersonal, es echar a perder una relación personal y herir el corazón del Dios que es un Padre. El autor de Hebreo termina su exhortación con una cita de Deuteronomios 32, verso 35 al 36, donde se ve claramente la seriedad de Dios. En el corazón del Evangelio siempre habrá una advertencia. Pretender ignorar es despojar a la fe de su importancia. No se nos dice que a fin de cuentas todo es lo mismo. No se puede evadir el hecho de que al final habrá un juicio, así nos dice Beckley en su comentario. Seguimos en el capítulo 10 de Hebreos y leamos ahora los últimos versículos desde el 32 al 39. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulación fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grandes galardones, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Verso 37 de Hebreos 10, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Había habido un tiempo en el que los destinatarios de estas cartas lo habían tenido muy difícil. Cuando se convirtieron, experimentaron persecución
y expolio, aprendiendo lo que suponían identificarse con los que eran sospechosos e impopulares. Se habían enfrentado con esa situación con nobleza y honor, y ahora cuando se encontraban en peligro de desviarse, el autor de Hebreos les recuerda su fidelidad anterior, dice Berkeley. Es un hecho innegable que en muchas ocasiones es más fácil arrastrar la adversidad que la prosperidad. Las facilidades han arruinado muchas más vidas que las dificultades. El ejemplo clásico es lo que sucedió con el ejército de Aníbal. El cartaginés Aníbal era el único general que había derrotado a las legiones romanas, pero llegó el invierno y la compañía tuvo que interrumpirse. Aníbal y su propia invierno en la lujosa ciudad de Capua que había capturado, y un invierno que Capua hizo lo que no podía hacer con las legiones romanas. El lujo drenó de tal manera la moral de la tropa cartaginesa que cuando llegó la primavera y se reanudó la campaña, no pudieron resistir al ejército romano. La vida fácil debilitó a lo que la lucha había endurecido. Eso pasa a menudo en la vida cristiana. Muchas veces una persona puede arrastrar con honor la gran hora de la prueba y de la lucha, y sin embargo deja que el tiempo de los vientos favorables débiles sus fuerzas y reduzcan su fe. La llamada del autor de Hebreos va dirigido a todos. En efecto, dice: sé cómo fuisteis en tus mejores momentos. Si fueron siempre como somos en nuestros mejores momentos, la vida sería muy diferente. El Evangelio no nos exige lo imposible, pero si fuéramos siempre tan honrado, amable, valiente y cortés como podemos ser, la vida es transformadora para nosotros y los que nos rodean. Así nos dice Berkeley. Para eso necesitamos algunas cosas. Primero, necesitamos mantener nuestra esperanza siempre delante de nosotros. El atleta puede hacer el gran esfuerzo porque la meta le espera y le inspira. Se somete a la disciplina del entrenamiento porque tiene el fin a la vista. Si la vida no consiste nada más que en hacer día tras día las cosas rutinarias, podemos dejarnos llevar por la corriente, pero si vamos a recibir la corona del cielo, siempre debemos de dar el máximo de nosotros, dice Berkeley. Segundo, necesitamos enderezar. La constancia, la perseverancia, es una de las virtudes menos románticas. La mayor parte de la gente sabe empezar bien y casi todos podemos tener buenas rachas. A todos se nos concede a veces remontar como las águilas. En nuestros mejores momentos todos podemos correr sin agotarnos, pero la mejor cualidad es saber mantener la marcha al ritmo sin desmayar. Tercero, dice Berkeley, necesitamos tener presente el final, o sea, la meta. El autor de Hebreos hace una cita de Habacuc 2:3. El profeta le dice a su pueblo que si se mantiene firme en su lealtad, Dios lo sacará de la situación angustiosa del presente. La victoria solo llega a la persona que se mantiene fiel. Para el autor de Hebreos, la vida consistía en estar en camino a la presencia de Cristo. Por tanto, no era nunca algo que se podía dejar que fuera a la deriva. Lo que hacía tan importante el proceso de la vida era su objetivo, y solo él que perseveraba hasta el fin sería salvo. Así nos dice como referencia Marcos 13:13. Aquí tenemos el reto, dice Berkeley, a no ser nunca menos de lo que mejor que podemos ser, y a recordar siempre que ha de llegar el fin. Si la vida es el camino de Cristo, nadie puede permitir perderlo ni tenerlo a mitad de camino, dice Berkeley. Esta sección es muy parecida
al capítulo 6 del 1 al 8 y presenta la misma dificultad de interpretación. Recomendamos que el estudiante o el lector que estamos estudiando reprenda aquel cosa que fije especialmente en los principios generales que adjudicó como normas y no otras que son más para nuestro entendimiento y crecimiento. Allí los avisos presentes, dice Trencher, la presentación de las grandes doctrinas de la obra sacerdotal de Cristo, según el orden de Melquisedec, mientras que aquí sigue la exposición de la doctrina del ministerio de Cristo en el tabernáculo verdadero y del valor único, completo, final de sacrificio de la cruz. De este modo, la severa admonización cobra mayor solemnidad a la claridad de la luz y se va viendo enfocado sobre la persona y la obra del Señor, y el énfasis sobre el sacrificio ofrecido una vez más siempre es de gran consuelo para el corazón humilde que acude con fe a Cristo, pero esta misma verdad se destaca igualmente con solemnidad elemento de aviso, pues el que rechaza la providencia única, que nunca puede repetir de forma final, queda sin ningún medio posible de redención y únicamente puede esperar el juicio de Dios. Si seguimos pecando voluntariamente, en el verso 26 del capítulo 10 que estamos viendo, en la mano del comentario de Trencher, el uso de nosotros aquí no nos identifica al escritor que nos da con la honradeza posible y señala, sino que se refiere a la esperanza de la profesión cristiana de quienes, como antes de detallar, habían recibido el conocimiento de la verdad. No se trata tampoco de la caída en el pecado por la inactividad o por descuido del creyente por otra parte fiel, pues amplía provisión en la señal 1 Juan 1:5 y 1 de Juan 2:2 y otras escrituras semejantes, sino que el pecado de apostasía, de haber conocido la verdad y de haberla rechazado voluntariamente, persistiendo luego en este pecado. Recordemos siempre la circunstancia histórica y que algunos sugerían a los hebreos que se librasen de las persecuciones por medio de un retorno al judaísmo. El sistema que crucificó al Señor y no quiso admitir el valor de su preciosa sangre para la apostasía que rechaza conscientemente el sacrificio único, no queda otra al cual puede acudir, ni hay ninguna posibilidad de una repetición del tremendo día de la expiación allí en el Calvario, según el verso 27 del capítulo 10 de Hebreo. El mayor castigo, desde el 28 al 31 de capítulo 10, Trencher nos dice el tema general de la epístola, como hemos podido comprobar tantas veces, es de que la excelencia de la nueva esfera de bendición en contraste con la sombra de la ley, pero si bien las bendiciones son mayores para los que reciben a Cristo, también el castigo ha de ser mayor en el caso de quien deliberadamente rechaza a Cristo. Cierto mandamiento mosaico era de tanta importancia para la vida y el testimonio de la nación que el infractor de ellos tenía que morir irremisiblemente si había 2 o 3 testigos para confirmar el hecho. De esto saca el escritor la deducción lógica e incontrovertible de que el crimen de despreciar la persona y la obra del único Salvador tiene que recibir necesariamente un castigo mucho más terrible, según los principios de la justa operación de los juicios de Dios, ya anunciado en Deuteronomios 32, 35 al 36. No puede tratarse aquí de otras cosas sino de la perdición eterna, en la que el castigo, dice Trencher,
se aplicará según la responsabilidad moral de aquel que rechaza al Cristo Dios. Verso 37 y al 30. El crimen de la apostasía deliberada se describe en el verso 29 por 3 frases que se hallan estrechamente relacionadas entre sí. La apostasía oleado al Hijo de Dios, dejado de sus pies, o sea, conociendo por la iluminación que recibió en común con sus compañeros cristianos todo el valor de la precisión personal del Dios hombre, los desprecios por un acto voluntario que era un insulto danzado tanto del Hijo mediado como el Padre, quien le envió. Al hacer eso tuvo por cosa común la preciosa sangre que selló el pacto, como si no tuviera más valor que la de los animales sacrificios continuamente bajo el antiguo pacto, así nos dice Trencher. La declaración acerca de tal en la cual la sangre fue sacrificado ofrece las mismas dificultades de interpretación que hemos notado en el capítulo 6 de Hebreos, pues parece indicar un estado de regeneración, pero la misma consideración que allí se adelantaron, hemos de comprender que el sujeto se hallaba en el lugar de poder aprovechar el apartamiento que concede la sangre que se derramó a favor de todos y que hacía profesión de haberlo de la apostasía. Queda demostrado que no había obra vital en su corazón que correspondiera a los privilegios de su posición. En tercer lugar, nos dice Trencher, frase declarada que la apostasía ha hecho ofrenda al Espíritu de la gracia, o en la palabra del Evangelio, ha blasfemado contra el Espíritu Santo, por resistir su poderoso impulso cuando ilumina su inteligencia en cuanto a la verdad de la persona y obra de Cristo. Tal es el pecado que no puede ser perdonado porque encierra en sí la resistencia consciente y rebelde contra los mismos medios de salvación que Dios ha provisto al darse a sí mismo para la bendición del hombre, tanto en la persona del Hijo como en el Espíritu Santo. Nuestro criterio espiritual, dice Trencher, ha de ser asentir al juicio que Dios aplica a los menospreciados que no quisieron recibir la maravillosa obra de Dios obró en medio de ellos, así como referencia Hechos 13, versos 40 y 41, alegrándonos a la vez de que toda venganza, o sea, la justa paga, toda mala obra, se halle en las manos justas de nuestro Dios. Una exhortación a la paciencia y a la fe, desde el verso 32 al 39 de Hebreos 10. Pasamos aquí, se ve de Trencher, de una forma muy parecida a la que notamos en el verso 9 del capítulo 6, de los avisos frente a la posibilidad de una apostasía irremediable a la esperanza de que los hebreos en general han de perseverar en el camino del Señor. Todos los miembros del grupo habían de escuchar los avisos y aplicar la piedra de toque a sus propios corazones, pero con todo los humildes no tenían nada que temer o al visualizar la perdición de la apostasía. Habían de afirmarse su propio corazón en la verdad. La lección de la expiación, desde el verso 32 al 34, por esta exhortación sabemos que los hebreos habían recibido la palabra con mucha tribulación, a la manera de tantas de las iglesias locales o grupos de iglesias en el primer siglo. Si se hallan estas iglesias en Palestina, los perseguidores serían los judíos que no podían sufrir que surgieron otros focos de nazarenos en medio de ellos y hacían todo lo posible para sofocarlos. Así la iglesia naciente tuvo que sostener gran lucha de padecimiento, siendo expuestos a la vergüenza pública
como si fuera gladiadores, otras personas condenadas a exhibir sus dolores en un circo romano para el entretenimiento de la tumba endurecida. El escritor de Hebreos, dice Trencher, nota especialmente que no solo estaba dispuesto en aquellos días benditos del principio de su fe a sufrir ellos mismos, sino para ponerse al lado de sus hermanos en la fe que padecían semejantes persecuciones, compadeciéndose de los presos por causa del Evangelio, seguramente por los medios prácticos de la visita y la ayuda monetaria. Se habla también del sufrimiento de ver cómo los enemigos les robaban sus bienes y aun siendo israelita cuyos apegos a lo material es tradicional, aceptaron hasta con gozo este despiadado despojo por el amor del Señor que llenaba sus corazones. Y hasta aquí llegamos a lo que es el estudio por medio del capítulo 10 y en su final, desde el 26 al 39. Y terminamos así. Señor, gracias por medio de tu Espíritu Santo, que tu palabra está viva, Señor, y está ahí en nuestra mente y delante de nosotros para que tú nos guíes. Gracias, Señor, porque en ti podemos ver todas las bienaventuranzas, Señor, las bendiciones que tú nos puedes dar por medio de ellas. Y sabemos, Señor, las grandes cosas que has hecho en la antigüedad y a nuestros antepasados, pero también sabemos que tú eres real en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por sostenernos. Y también, Señor, saber de los hermanos que están pasando dificultades y persecuciones en la actualidad. Sabemos que has dejado plasmado, Señor, en nuestra escritura, que tú has hecho por medio de los profetas y apóstoles, pues sabemos que hoy también hay misioneros, hermanos y hermanas que están siendo perseguidos, y oramos, Señor, que tú tengas misericordia a todos ellos, tantos las personas que los padecen, pero también sus familias y las comisiones, Señor, de misión y su iglesia. Y te agradecemos, Señor, porque aquí en nuestro Uruguay podemos leer, levantar tu palabra, salir a evangelizar y vivir, Señor, el Evangelio según tú nos has dejado. Señor, también te pedimos por cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Te agradecemos y también oramos, Señor, por esa evangelización que cualquiera de las dos congregaciones, Señor, hemos puesto, pero tú eres quien germina en cada uno de los corazones. Señor, te pedimos que tú suplas las necesidades de cada uno de nosotros según tu voluntad, Señor. Y te agradecemos de antemano, Señor, todas las cosas que tú nos has dado hasta el día de hoy. Y gracias, Señor, también te agradecemos. Gracias, Señor, por mantener firme no solamente cada uno de los hermanos, sino los futuros hermanos, Señor. Y gracias hasta todas las cosas que tú nos has dado. Amén. Besos, hermanos. Saludo a todos.